Biblia nos dice acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 1. Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el primer grito en el Nuevo Testamento. Es un llamado al arrepentimiento. Y Juan el Bautista está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14. El Evangelio según Marcos y el capítulo 1 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que Juan el Bautista, dice la Biblia, que era un hombre enviado por Dios. Juan el Bautista vino aquí a la tierra para preparar los caminos del Señor. Y él vino trayendo un mensaje de arrepentimiento, pidiendo a la gente que se arrepintiera y que tome conciencia de que el reino de los cielos ya estaba en medio de ellos. Juan el Bautista recibió a la gente en el río Jordán, y dice también en Mateo el capítulo 3 que cada uno venía a bautizarse confesando sus pecados. El Señor Jesucristo, al saber que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, dice ahora el texto que hemos leído en Marcos, que Jesús vino desde Galilea predicando el Evangelio del reino. Jesús vino a levantar su voz también diciendo de que el reino de Dios estaba en medio de ellos, y dos cosas enfatizó Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hermanos, nosotros tenemos que estar en esa sintonía también como hijos de Dios, predicándole a este mundo que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Es ese el mensaje que tenemos que dar. La Biblia habla acerca del reino de Dios y habla mucho acerca del reino de los cielos. Y ese reino, hermanos, tiene una voz, es Cristo. Ese reino tiene un Salvador, es Cristo. Ese reino tiene un Rey, es el Señor Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel se presentó a María, le dijo que ella había engendrado del Espíritu Santo y que iba a tener un hijo, y le dijo el ángel: y llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. El mismo ángel Gabriel, días después, tuvo una conversación con José y le habló acerca de Jesús y le dijo las mismas palabras: que el niño se llamaría Jesús porque él salvaría a su pueblo del pecado. Así que cuando Jesús apareció, el reino de los cielos se ha acercado. La oportunidad del hombre de arrepentirse de sus pecados y comenzar a caminar con Dios. Por aquel tiempo había 400 años de silencio por causa del pecado y de la rebeldía de la nación de Israel. Dios no envió palabra al pueblo por 400 años. Juan el Bautista apareció desde el desierto para romper aquel silencio de Dios. Y comenzó con ese mensaje, un llamado al arrepentimiento. Jesús llamó al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Esa es nuestra ruta, ese es nuestro camino, ese es nuestro mensaje, que la gente pueda arrepentirse y creer en el Evangelio para ser salvo. Acerca del reino de Dios, el apóstol Pablo
Y les dijo en el capítulo 14 y en el versículo 15 al 17, Pablo les dijo que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez Pablo le dijo, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué cito ese texto? Porque necesitamos aclarar que de acuerdo al contexto es el significado de la palabra reino de Dios o reino de los cielos. Muchas veces en la Biblia el reino de Dios se refiere a un lugar físico, a un lugar geográfico. El reino de Dios a veces puede referirse al reino milenial donde Cristo reinará por 1000 años. El reino de los cielos puede referirse al reino eterno donde Cristo, o como usan los salmos, la palabra sempiterno, quiere decir que es eterno, para siempre. Es el reino de los cielos donde Cristo estará reinando. A veces la expresión reino de Dios tiene que ver con enseñanza celestial, no con un lugar geográfico. A veces la expresión reino de Dios tiene que ver con enseñanza celestial, tiene que ver con doctrinas que vienen de Dios, tienen que ver con mandamientos, con reglas que Dios nos impone para que las sigamos. Así que la expresión reino de Dios y reino de los cielos es bastante amplia y puede tener su interpretación de acuerdo al contexto. Recordando aquella charla de Jesús con el líder religioso llamado Nicodemo, Jesús le dijo claramente en Juan capítulo 3, versos 3 al 5, 2 veces le dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús está diciendo que para entrar en ese reino eterno, en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como el Salvador. Jesús le estaba diciendo eso: Nicodemo, es necesario que te arrepientas, aún tú siendo un líder religioso, un líder espiritual en la nación, necesitas arrepentirte para recibir el regalo de la vida eterna y asegurarte un sitio en el reino de Dios. Algunas de estas cosas hemos hablado el domingo. También mencioné el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9 a 11, cuando Juan dice que Jesús es la luz que vino a este mundo. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino para ofrecerse como el Salvador, como el Mesías, como el ungido de Dios. Pero el pueblo le despreció y, como hemos leído en esta mañana, le azotaron, le castigaron tremendamente y finalmente le pusieron en una cruz para matarlo. Y hermanos, allí el Señor Jesucristo fue a esa cruz y la gente, en vez de amar a Jesús y seguir a Jesús y tomar las enseñanzas del Señor Jesús, la multitud formó parte de un coro infame que gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero una vez que lograron su cometido, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 25, dice que el pueblo todo dijo: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la peor expresión que pudo hacer la nación de Israel, porque eso le costó andar deambulando por el mundo casi 2000 años. El rechazo al Hijo de Dios les hizo perder su identidad, al punto tal que hoy ninguno de ellos sabe a cuál de las tribus pertenece. No sabe un judío a cuál de las 12 tribus pertenece. Ellos dijeron eso, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y padecieron horrendas persecuciones. La Biblia enseña en el libro de Abdías y otros pasajes, como el libro de Salmos, donde en el intento de huir los judíos, vinieron los romanos y tomaban a sus niños pequeños de los pies y reventaban sus cabezas contra las rocas. Y ese fue el principio de lo que se conoció como la diáspora, que es una de las palabras que se usa, o el exilio.
Y así tuvieron que deambular por el mundo hasta que el 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años, volvieron a ser nación. Ahora esta semana se van a cumplir 74 años que volvieron a ser nación. Ahora, miren, hermano, todo eso porque hubo gente que rechazó el mensaje del Evangelio, hubo gente que cerró su corazón, su oído, hubo gente que no quiso proceder al arrepentimiento y la desgracia cayó sobre ese pueblo. Y es esto lo que nosotros necesitamos como iglesia, tomar conciencia que el mundo que no escucha el Evangelio, el mundo que tiene su oído cerrado, su corazón cerrado, tiene que venir al arrepentimiento de sus pecados y creer en el Evangelio para ser salvo y entrar en el reino de Dios. Amén. Hay mucha gente que anda predicando de establecer el reino de Dios en la tierra. Hermanos, los mismos discípulos, después de estar Cristo resucitado con ellos 40 días, dice el libro de Hechos en el capítulo 1, le preguntaron los apóstoles: ¿establecerás el reino en este tiempo? Ellos no estaban entendiendo lo que pasaba, porque la muerte y resurrección de Cristo abrió las puertas a una etapa que conocemos como la gracia de Dios. Ya cuando Israel puso a Jesús en la cruz, ellos rechazaron al reino, rechazaron al rey, rechazaron al Mesías, al ungido de Dios. Y con la muerte y resurrección de Cristo se abren las puertas para la gracia. Por eso Pablo escribe en Tito 2:11 que la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. El apóstol Pedro hablaba acerca de Cristo, dice lo que nosotros. Juan hablaba de esto también, acerca de lo que hemos visto y oído. Juan decía, dice, porque el verbo se hizo carne y pudimos ver su gloria, lleno de gracia y de poder. La gracia de Dios, Cristo Jesús. Hermanos, nadie puede entrar a este reino si no es por medio de Cristo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que deberíamos anunciar cada domingo en este púlpito. Pero tiene que haber en este lugar cada domingo gente que necesite creer ese mensaje. Ese no es un mensaje para los salvos. Los salvos ya hemos disfrutado del gozo de la salvación eterna. Ese es un mensaje para los perdidos. Y la iglesia, hermano, existe para edificar a los santos, pero existe para predicar el Evangelio a los perdidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que esmerarnos y sacrificarnos para tener en cada reunión gente que no conoce a Cristo, para poder anunciarles el mensaje del Evangelio. Arrepentíos, dice Jesús, y creed en el Evangelio. Ahora quiero llevarle a una serie de pasajes que hablan acerca del reino de Dios. No los voy a explicar a todos en profundidad, solamente para que usted note de qué modo la Biblia habla acerca del reino de Dios. El primero de esos pasajes, Mateo capítulo 6. El Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Y mire cómo dice allí la palabra. Mateo, el capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 6, versículo 9. Dice Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí tenemos, hermanos, en medio de lo que conocemos como el Padre Nuestro, la expresión de Jesús diciendo: oren así: Padre nuestro, venga tu reino. ¿A qué se refiere Jesús? En primer lugar, que venga tu palabra, que venga tu doctrina, que venga tu ley, que vengan los principios de la palabra de Dios a morar entre nosotros. Venga tu reino. Cada principio doctrinal, cada principio espiritual que venga del cielo, que se quede a convivir con nosotros. Amén. Hay algunos que llevan este pasaje, venga tu reino, para decir: ven Señor y siéntate en el trono de David y reina para nosotros. Es posible que el texto tenga ese alcance,
que se refiera al día en que Jesús va a levantarse triunfante sobre las naciones en la batalla de Armagedón, y luego que el Señor sea vencedor en esa batalla, entonces se sentará en el trono para reinar. Es posible que el texto tenga ese alcance. Un pasaje muy cercano también ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo el capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Acá nos encontramos con la expresión: buscar primeramente el reino de Dios. Yo entiendo que no está hablando de ese lugar físico, de ese lugar geográfico. Yo entiendo que este pasaje apunta a que busquemos los principios de Dios, las doctrinas de Dios, las enseñanzas del cielo. Porque en el contexto viene hablando de gente preocupada. El contexto dice que hay gente que se preocupa por lo que van a comer y por lo que van a beber y por lo que van a vestir. Y entonces Jesús está diciendo: yo tengo una doctrina mejor, yo tengo una doctrina que le va a dar firmeza. No estén ahí ustedes siempre cautivos, prisioneros de la duda. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a beber hoy? ¿Qué me voy a poner como vestimenta? Dice Jesús: deje eso cada día, basta su propio mal. Usted busque primeramente el reino de Dios. Amén. Si quiere animar a una persona, si quiere animar a un incrédulo, a alguien que está en su vida que es un caos, si quiere animar a una familia que está envuelta en una crisis, busque este pasaje y anímelo a buscar el reino de Dios. Amén. Entre otras cosas, cuando busco el reino de Dios, yo entiendo que tengo que llegar con arrepentimiento. Cuando yo busco el reino de Dios, yo entiendo que debo creer en el Evangelio, debo creer en esas palabras preciosas, celestiales. Y Dios, hermano, nos anima a que busquemos el reino de Dios. Nosotros que somos algo, tenemos que buscar la presencia del Señor, estar, hermano, buscándole en oración, buscar esa comunión con el Señor a través de la palabra, no descuidar el venir a la congregación para tener comunión con mis hermanos también, y juntos cantarle al Salvador, y juntos escuchar la palabra, aprender, crecer en la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios. Y dice: y todas las otras cosas serán añadidas. Porque muchas veces tenemos, hermanos, afanes, ambiciones, pero muchas veces somos torturados por afanes y ambiciones desmedidas, exageradas. Reclamamos a Dios un montón de cosas que no necesitamos para vivir. Muchas veces estamos mirando el estilo de vida de los incrédulos y queremos tener lo que tienen los incrédulos. Dios dice: ustedes solamente busquen el reino de Dios y las otras cosas serán añadidas. Es decir, que Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe qué es lo que nos puede dar, y todo lo que Dios nos da va a ser para nuestro bien. Los incrédulos están atrapados en esa carrera del materialismo, y algunos de ellos tienen mucho a nivel material, pero no tienen nada a nivel espiritual. Son gente de bolsillos ricos, pero de almas pobres. Y el Señor dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Aquí en Mateo, un poco más adelante, capítulo 19. Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Es un pasaje que conocemos bien y nos encanta este pasaje. Dice Mateo 19, verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermoso pasaje. Amén. Jesús, hermano, asegurando a los niños que de ellos es el reino de los cielos. Hay muchos teólogos que debaten sobre este pasaje. Hemos sufrido aún en nuestra familia
en mi matrimonio, la pérdida de hijos. Y muchos, algunos ya niños crecidos y dicen, ¿y a dónde fue mi niño? ¿A dónde fue? Yo no puedo asegurar dónde está cada niño, yo solamente puedo asegurar la promesa de Jesús que dice, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguna vez creo haber contado a los bebés que perdimos nosotros, y en realidad no perdimos porque están con el Señor. Eran gemelos, y uno murió y el otro siguió un tiempo más y tampoco pudo nacer. Y aquello nos metió ahí en un mundo de aflicción y de confusión. Vivíamos días donde teníamos muchas preguntas y no hallábamos respuesta. Pero no puedo olvidar de este pasaje que había leído yo durante muchos años. Pero un día, estando en la soledad de mi trabajo, leí este pasaje y Dios le dio un sentido que me trajo consuelo y que me trajo certeza. Amén. Aquel día leí este pasaje y cobró un significado importante para mí. Yo dije a Dios, Señor, si mis hijos están contigo, no pueden estar en un mejor lugar. Y aquel día se terminó mi aflicción y se terminó mi preocupación. Pero esta es una promesa preciosa, dice la palabra, dejad a los niños venir a mí, de ellos es el reino de los cielos. Hay algunos que discuten y dicen, pero ¿será hasta los 4 años? ¿Será que un niño que muere a los 9 años, a los 11 años, va al cielo? Porque ¿acaso no tiene conciencia a los 10, 11 años de que es pecador y tiene que creer en Cristo? Y la gente debate sobre eso. Yo solamente lo que sé es que Dios es justo, hermano. Amén. Dios es justo y Él sabe quién va al cielo. Y yo sé que esta promesa es verdadera. Dice Jesús, dejad a los niños, no se lo impidáis, de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, como usted ve, está descubriendo muchos pasajes que hablan acerca del reino de Dios. Usted está descubriendo muchos pasajes que hablan acerca del reino de los cielos. Y para entrar en este lugar dice que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y la iglesia tiene que clamar ese mensaje. Ahora observe algo aquí en Mateo, el capítulo 16. Evangelio de Mateo, el capítulo 16, verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 17. Dice la palabra de Dios, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora ponga atención. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un pasaje maravilloso. Nos revela muchas cosas. Una de ellas es que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Este pasaje nos revela que la iglesia no es de ninguna institución humana ni de ninguna persona humana. La iglesia es de Cristo. Él dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. La iglesia no es de ustedes ni es mía. La iglesia es de Cristo. Pablo lo afirma, la iglesia que Jesús compró con su sangre. Amén. Y ahora dice también, a modo de voz de aliento, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa frase significa que todo el poder del infierno, que todo el poder de los demonios y del diablo nunca podrán vencer a la iglesia, no podrán tener victoria sobre la iglesia, porque la iglesia es una institución eterna, porque su Salvador, Cristo Jesús, es eterno. Amén. Las puertas del Hades, las fuerzas del infierno, las de los demonios, del diablo, nunca podrán tener una victoria sobre la iglesia de Cristo. Y ahora Jesús, hablando con Pedro, le dice, a ti te daré las llaves del reino. Hay una religión que ustedes ya saben,
la de nuestros abuelos y de algunos padres, decían, aquí está, él es el líder máximo, es nuestro Papa Pedro, él tiene la llave. Y cuántos chistes de mal gusto se han hecho hablando acerca de Pedro y la llave. Pero yo le voy a dar esa doctrina en palabras muy simples. Cuando Jesús le dijo, Pedro, yo te daré la llave. Recuerde esto, esa es la llave del Evangelio. Es lo que le está dando Jesús. Y yo te voy a dar la llave del Evangelio. Y por eso dice Hechos capítulo 2, verso 11. Dice el verso 14, disculpe, Hechos 2, verso 14. Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y predicó el Evangelio. En aquella fiesta de Pentecostés, Pedro usó la llave del Evangelio que el Señor le confió, y con los otros predicaron a todos los judíos que vinieron allí. Y ya conocemos el resultado, 3.000 fueron salvos, bautizados y añadidos a la iglesia. Pero cuando usted estudia el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 10, Pedro es llevado a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Y allí Pedro predicó el Evangelio. Y vino el Espíritu Santo y había judíos allí de testigos. Y allí a los gentiles, Cornelio creyó en Jesucristo. Y Pedro usó la llave que el Señor le dio. La llave para abrir las puertas y predicar el Evangelio al pueblo judío. Hechos capítulo 2. La llave que el Señor le confió, la de predicar el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10. Esas son las llaves. Esas son las llaves que le dio. Y le dice acá al Señor Jesucristo, te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuáles fueron el mensaje de Pedro? Cuando usted lee ahí en Hechos 2, verso 22, comienza diciendo, arrepentíos. Quiero que lo vea conmigo porque después no lo va a recordar. Pero para que vea en qué consiste esas llaves. Esas eran las portadoras del mensaje. ¿De qué mensaje? Observe ahí en Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Hechos el capítulo 2. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora Pedro sigue allí el discurso y observe cómo pasa hasta el capítulo 3. Capítulo 3, hermanos, dice ahí, dice verso 19, dice, así que, ¿qué tenían que hacer? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa eso? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Porque si no nacieran de nuevo no pueden entrar en el reino de Dios. Otra vez, 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Volvemos al capítulo 2, hermano, versículo 37. Ahí Pedro, para que usted vea que donde usted encuentra, hermano, el mensaje es el mismo, la línea siempre es la misma. Lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicó el Señor Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles, aquí con Pedro incluido. Volvemos al capítulo 2, verso 37 ahora. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, tengo la llave. ¿Qué llave? La llave del Evangelio. ¿Qué dice esa llave? Observe verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermana, ese es el mensaje. El mensaje del Evangelio es el que introduce a la gente en el reino de los cielos. El mensaje del Evangelio, lo que introduce a la gente en el reino de Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje que Dios le confió a la iglesia. Entre otros textos, cuando
Cuando dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, el Maranata? Predicar el Evangelio a toda criatura. Decirle a la gente que tiene que arrepentirse, convertirse, creer en el Evangelio de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Es eso lo que tenemos que hacer, hermano. Aquí tenemos que poner la energía, las pilas, en anunciar ese mensaje del Evangelio. Les dije, no voy a entrar en profundidad en cada texto, pero sí quiero darles otros más, que la Biblia habla acerca del reino de Dios y del reino de los cielos, recordando que a veces se refiere a un lugar geográfico, a veces la expresión reino de Dios, reino de los cielos, se refiere a enseñanzas celestiales, a doctrinas que vienen de Dios, hermano, a mandamientos que vienen de Dios, reglamentos que vienen de parte de Dios, depende del contexto. Ahora le quiero llevar un momento a Colosenses, el capítulo 1. Si puede ir allí, por favor, Colosenses, el capítulo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Colosenses, el capítulo 1, versículo 12. Observe ese texto, por favor. Colosenses, el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Mire, hermano, en primer lugar, habla de la herencia de los santos en luz. No tenga ninguna duda, usted y yo somos santos en luz. La palabra santo, hermano, elimine esa idea de que se refiere a una persona que tiene una aureola sobre su cabeza, unas luces ahí. Ese no es santo. La palabra santo en la Biblia significa de gente separada para Dios, de gente que fue apartada para Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La palabra iglesia significa los llamados afuera. Eso significa eclesía. La palabra iglesia, llamados afuera. Dios nos sacó del mundo, de las tinieblas. Dios nos sacó del camino ancho de perdición. Y dice este texto que hemos leído, nos trajo a la luz de su Hijo. Nos trajo aquí, dice la palabra de Dios, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. ¿Cómo salimos de las garras del diablo? ¿Cómo salimos del camino ancho? ¿Cómo salimos de las tinieblas? El versículo 14 lo explica. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. La palabra redención literalmente significa rescate. Cristo murió para rescatarnos, por eso nos rescató del camino ancho, nos rescató de las tinieblas, nos rescató de las garras del diablo y ahora nos trajo a la luz admirable, a su luz admirable. Todo eso lo consiguió cuando derramó su sangre en la cruz por nosotros. Por eso el texto lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y ahora usted y yo somos herederos de la vida eterna. Dice aquí que heredamos con los santos en luz. Ahí está nuestro nombre. No hay otro modo de entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, si no es por Jesucristo. Él es la voz de ese reino. Él es el mensaje de ese reino. Él es el salvador de los que entran a ese reino. Y Él es el que se sienta en el trono de ese reino para gobernar. Jesús es todo. Aquí en esta carta de Colosenses usted va a encontrar la palabra preeminencia, para que Él tenga la preeminencia en todo. Cristo es primero en todo, mis hermanos. Y ahora nos metió en el reino de Dios. Observe aquí Efesios, un poquito antes Filipenses, y antes de Filipenses, Efesios, capítulo 5, versículo 5. Efesios, el capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y el reino de Dios.
Aquí se introduce esta enseñanza, reino de Cristo y reino de Dios. Otra vez vuelve a sentirse el eco, a retumbar el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Aquí está Cristo, el mensajero celestial. Aquí está Cristo, el camino para entrar al reino celestial. Y ahora nos encontramos en la palabra que aquellos que practican determinada clase de pecados no heredarán el reino de Cristo y el reino de Dios. La lista aquí es breve, pero la lista completa usted la ve en Gálatas capítulo 5, del verso 17 al 21. Ahí está la galería del terror. Ahí menciona todas las clases de pecados horrendos que hemos practicado, que practicamos o que pensamos practicar alguna vez en nuestra vida. Pecados horribles de verdad. Pero también Pablo le escribió a los corintios cómo actúa Dios sobre esta clase de pecado. Insisto, aquí la lista es corta. Aquí habla de fornicarios, habla de gente inmunda, de avaros e idólatras. Pero yo quiero que usted sepa cómo Dios actúa sobre esa clase de pecados y de pecadores. Y en algunos de esos pecados hemos sido sorprendidos nosotros. Y vea lo que Dios hizo. Observe por favor a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios el capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios el capítulo 6 y versículo 9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez encontramos la expresión reino de Dios. Dice: no erréis. Y ahora se amplía la lista. Dice: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Pero como les dije cuando les cité Gálatas, ahí todavía es más amplia la lista. Ahora, esta gente que practica estas clases de pecado, y ahí cuando ponemos la lupa dice: en esto andaba yo, o quizás algunas te digan: eso ando, en algunos de estos que aparecen acá. Ahora, lo que yo quiero que sepa, para que entienda que tenemos un Dios misericordioso, para que sepa que, como dice Isaías, tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Porque toda esta clase de gente que practicaba estos pecados estaban en la iglesia, no estaban en el bar de la esquina, ni en el boliche bailable de la vuelta. Escuche, todos los que practicaban estos pecados estaban adentro de la iglesia. Pero observe lo que Dios hizo con estos pecados y con esos pecadores. Observe conmigo, versículo 10. Bueno, ese ya leímos, pero lo repetimos igual: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, por haber practicado estos pecados, por haber pasado por nuestra mente estos pecados, estábamos eliminados del reino de Dios. Pablo, mirando a la iglesia y a las caras de los hermanos, le dice: estos eran algunos de ustedes. Algunos de estos pecados ustedes practicaban, y algunos quizás hasta los coleccionaban, ¿no? Pero dice Pablo, hay tres cosas maravillosas que le sucedieron a los corintios y a nosotros aquí. Dice Pablo: estos eran algunos de vosotros, versículo 11, dice: pero ya habéis sido santificados. ¿Qué significa eso? Que fuimos separados del pecado, fuimos separados del mundo de tinieblas, fuimos separados de la mano del diablo, fuimos santificados. La palabra santificado significa apartado para Dios. Ahí entra el amor de Dios, ahí entra la gracia de Dios, ahí entra la misericordia de Dios, que siendo nosotros pecadores de algunas de estas clases de pecado, Dios vino y nos santificó. Pero mire la segunda cosa grandiosa que hizo Dios con ellos y con nosotros.
Dice, pero ya habéis sido santificados. Y ahora dice, ya habéis sido justificados. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que Dios no nos mira directamente. Ahora Dios nos ve a través de Cristo y nos ve justificados. Porque si Dios mirara su vida y la mía, ya estaríamos. Dice, si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, ya hubiésemos sido consumidos, dice Jeremías. Y entonces la razón por la que estamos de pie todavía, la razón por la que estamos vivos todavía y en la casa de Dios en esta mañana, es porque Dios nos santificó en Cristo y ahora dice la Biblia, nos justificó en Cristo. Dios nos ve como santos. Qué increíble eso, hermano. Dios nos ve como santos. No lo somos, pero nos ve como santos porque nos mira a través de nuestro Salvador Jesucristo. Si Cristo no estuviera en el medio, estaríamos perdidos y fuera del reino de Dios. Ahora le quiero dar aquí una cita para que usted la investigue en su casa. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1 estas palabras. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios que nos mira a través de Cristo, si no estaríamos perdidos, lejos del reino de Dios. Tercera obra maravillosa que hace Dios. Primero dice, habéis sido santificados. Segundo lugar, versículo 11, habéis sido justificados. Y mire la tercera palabra, dice, ya habéis sido lavados. ¿Cómo nos lavó Dios? Con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo. Para los que toman nota o revisan después la Biblia, tienen que buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó con su sangre. Nos amó y nos lavó con su sangre. Y ahora que soy justificado, ahora que soy santificado, ahora que fui lavado por la sangre de Cristo, ya pertenezco al reino de Dios. Gloria a Dios, hermano, por eso. Gloria a Dios. Que Cristo hizo toda la obra por nosotros. Y hermanos, ahora, mire, dice la palabra de Dios. Se lo voy a citar de memoria, pero se presentó un hombre delante de Jesús. Nosotros sabemos que era un muchacho joven y que era rico, adinerado. Y él se acercó a Jesús con una buena inquietud. Él le dijo a Jesús, esto que le voy a citar, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 18 a 25. Dice este joven rico a Jesús, dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos conoces. Y este joven le dijo, todo eso lo he practicado desde mi juventud. Y él está hablando ahí que solamente le cita 5 mandamientos. Nosotros sabemos que son 10. Y él le habla de honrar al padre y a la madre y de no dar falso testimonio. Esos son los mandamientos que forman la segunda parte del decálogo, es decir, del 6 al 10, que habla de la relación del hombre con el hombre. No debo cometer adulterio, no debo dar falsos testimonios, debo honrar a mi padre y a mi madre. Pero Jesús dice, ¿y de los otros 5? No te harás dioses ajenos, llamarás a Dios. Eso no, se olvidó el muchacho. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ya que tienes esas obras en ti, anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice el Evangelio que aquel joven se alejó muy triste de Jesús porque tenía muchas riquezas. Y a continuación Jesús dice, cuán difícilmente es que, dice, primero dijo, es más posible que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. Así que el materialismo, hermano, impide que gente entre al reino de los cielos. Y usted se pregunta por qué. Porque el dinero, don dinero, pasa a ser el Dios de esa persona, es el ídolo de esa persona. Viven para ese ídolo.
se rompen el lomo, se sacrifican para tener dinero y para rendirle el culto al dinero, para tener un ahorro en el banco, para tener un respaldo en la tarjeta de crédito, etc. Ese es su Dios. Teniendo dinero en la tarjeta, aún se sienten seguros en la vida, pero no están confiando en el Dios verdadero. Pablo le dijo a Timoteo, dice, envía, manda, dice, a los ricos de este mundo a que no pongan su esperanza en las riquezas porque son perecederas, sino en el Dios que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Hermanos, no confíen en el dinero, porque ese muchacho, yo quiero que ustedes y yo hagamos lo que ese muchacho no se animó. Porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienen, repártelo a los pobres y ven, sí. Amén. Y hay mucha gente que está entretenida con don dinero y no está siguiendo a Jesús. Ese muchacho perdió una oportunidad hermosísima. Jesús se lo dijo ahí en directo, sígueme, despréndete del materialismo, despréndete de lo mundano, despréndete de lo pasajero, de lo temporal y sígueme, ocúpate de las cosas eternas. Amén. Pero el muchacho se fue triste y muchos se entristecen cuando Dios los llama a renunciar a la mundanalidad y al materialismo. Se ponen tristes. No me pidas eso, Señor, no te metas con mis vicios, por favor. Pero para seguir a Jesús, hermano, tiene que ser en los términos que Él dice. Amén. No son los nuestros, no podemos poner condiciones. 2 o 3 pasajes más para terminar. Yo creo que ya la idea está bastante avanzada aquí. Este también se lo voy a citar de memoria. Dice Mateo capítulo 5. Ese capítulo habla de las bienaventuranzas, ¿recuerdan, no? Y en el versículo 3 dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es eso lo que dice Jesús en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Lo primero que tengo que decirle, ese pasaje no se refiere a alguien que está arruinado económicamente. Ese pasaje no se refiere a un mendigo. La palabra pobre en espíritu no se refiere a alguien que anda con vestimentas viejas y que no tiene una sola moneda. No se refiere de eso. La palabra pobre en espíritu que pueden heredar el reino de los cielos se refiere a gente que está en bancarrota espiritual. De gente que ha caído en lo más bajo del pecado. Y allí en ese lugar inmundo y profundo del pecado, el amor de Dios y la mano de Cristo vino y le levantó y le sacó. Amén. Esa persona que ya está harta del pecado, hastiado del pecado, siente asco por el pecado y pide a Dios una oportunidad y Cristo viene y lo hace feliz. La palabra bienaventurado significa muy dichoso, muy feliz. Y aquel que ya se cansó del pecado y dice, no aguanto más, no tolero más este pecado, entonces Jesús viene, le levanta, le salva y lo hace feliz y heredero del reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya voy a terminar ahora con un pasaje. Voy a elegir uno de Lucas, capítulo 9, y ahí ya vamos a terminar por hoy. Pero este es un tema que tiene todavía mucho más tela para cortar, ¿verdad? Pero mire cómo dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 62. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 62. Todo el pasaje habla de 3 clases de personas. Había uno que quería seguir a Jesús. Le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y en el verso 58 Jesús le dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es hermoso seguir a Jesús, pero todos debemos saber que hay un precio para pagar. Y el Señor dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza, no puedo darte nada a nivel material, pero ven conmigo, sírveme, sígueme. Nosotros no vamos a la iglesia para hacernos ricos. Ustedes ven que los predicadores modernos que prometen prosperidad económica tienen todas sus iglesias llenas. Pero Jesús dice, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guarida, yo no. Y en segundo lugar había otro que el Señor
Le dijo en el verso 59, sígueme. Y esa persona le respondió, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Lo que esa persona está diciendo, mire, yo amo a mi papá, amo a mi mamá, y mientras ellos vivan yo voy a cuidar de ellos. Después cuando ellos mueran yo te voy a seguir. Lo que está diciendo en otras palabras. Y si su papá y su mamá iban a vivir 30 años, 40 años más, nunca iba a servir al Señor. Así es. Entonces Jesús dice, deja que los muertos entierren tu fe y anuncia el reino de Dios. Tú ve y predica el Evangelio, predica arrepentimiento, predica que la gente crea en el Evangelio. Y ahora viene el caso que a mí me interesa para cerrar nuestro mensaje. El verso 62 es el tercer caso. Y Jesús, al verso 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ese pasaje es un llamado al servicio. El anterior dice, deja que entierre a mi padre. Ahora este otro dice, no dice eso. Dice, déjame que me despida de los que están en casa. Y esa persona iba a llegar a su casa y le iba a decir, mamá, Jesús me llamó al ministerio. Pero hijito, ¿cómo vas a vivir? Yo no sé, Él me llamó. Yo sé que hay una vida de fe, yo sé que hay una vida que uno puede vivir esperando en Dios, dependiendo de Dios. Pero no, mi hijito, ¿cómo te vas a ir ahí si aquí tenés todo? Aquí tenés tu comida, aquí tenés tu ropa lavada, tu ropa planchada. Ay, bebé de mi alma, bomboncito de mi corazón, ¿cómo? Y entonces Jesús le dice, si tú vuelves atrás, los afectos de los tuyos te van a dominar y así nunca vas a poder servir a Dios. Nunca vas a poder servir a Dios. Nosotros estamos en una posición especial, hermano. Porque no fue por Dios, fue por cuestiones económicas y laborales que estamos lejos de nuestra familia. Y entonces ya esa excusa no la tenemos, porque tenemos nuestra familia lejos. Y si bien usted puede ocuparse y enviar dinero y orar por ellos y tener todo eso, pero ellos están en un lugar geográfico y nosotros no. O sea, estamos en mejor condición, no tenemos excusa, tenemos todo para servir a Dios. Amén, pastor. Tenemos todo. Y ahora Jesús dice a este hombre y a cada uno de nosotros en esta mañana, si quieres servir a Dios y vas a poner tus manos en el arado, vas a ir a tomar ahí esa madera que guía los bueyes para abrir surcos en la tierra. Nosotros fuimos llamados para sembrar la semilla, para abrir surcos en las almas con el mensaje del Evangelio. Amén. Si vas a poner tu mano en el arado, no mires para atrás. No lo hagas, porque la mujer de Lot miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. No lo hagas, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 38, dice que el justo por su fe vivirá, y si retrocedieres, no le agradará a mi alma. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Si ahora te metiste en el camino del Señor, si ahora estás con tu mano en el arado y quieres servir a Dios, no mires atrás. Porque atrás hay todo un mundo de tentaciones, no solo de las tentaciones de volver a nuestros afectos, a la comodidad del hogar. También atrás, hermano, hay un mundo que nos tienta a volver al baile, a la cerveza, vaya a saber qué malos hábitos teníamos en el pasado. No mires para atrás. Tienes que hacer como dice el escritor de los Hebreos. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, dice que nosotros, teniendo una gran nube de testigos, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nosotros en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Amén. Esa es la mirada del cristiano. Amén. No es para atrás. Dios no nos puso cojos en la nuca. Tenemos que mirar hacia adelante, y la Biblia nos exhorta y nos desafía a vivir con los ojos puestos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Y no está de más decir en esta mañana, no viva su vida cristiana mirando al hermano. Así es. Mira aquel que es santo, mira aquel otro que es pecador, mira aquel que es hipócrita, mira aquel. No es eso lo que la Biblia dice. Dice, viva con dispuesto los ojos en Jesús. Amén.
Esa es la mirada correcta. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, puesto los ojos en Jesús. Y si Dios le ha salvado, si Dios le ha hecho heredero de la vida eterna, usted tiene la herencia con los santos en luz. Usted pasó de las tinieblas a la luz y al reino admirado de Jesucristo. Entonces sigamos adelante, hermanos. La vida nos va a poner muchos obstáculos. Vamos a tener mucho tropiezo en nuestra vida cristiana. Y aún a veces de los propios hermanos en la fe nos van a poner tropiezo. Jesús dijo, hay de aquellos por el cual venga el tropiezo. Mejor si hubiese puesto una piedra de molino y arrojarse al mar. Así es. No seamos tropiezo para otros hermanos, seamos bendición a nuestros hermanos. Animemos a nuestros hermanos, motivémonos a caminar juntos. Somos herederos del reino de Dios, del reino de los cielos, somos herederos de la vida eterna. Todo eso lo logramos por gracia de Dios, por obra de Jesucristo. Amén. Y no callemos el mensaje que Dios nos confía. A viva voz, como Juan el Bautista, como Pedro, como Pablo y nosotros, arrepentidos y creed en el Evangelio del reino de los cielos entre nosotros. Amén. Todavía esa puerta para entrar al reino está abierta. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 10, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta y el que por mí entrar será salvo. Ese es lo que debemos anunciar al mundo. La puerta está abierta todavía. La puerta está abierta. Jesús es la puerta. Y Él lo promete. Dice, el que por mí entrar será salvo. Mis queridos hermanos, literalmente tenemos harto trabajo. Hay un mensaje para el mundo. Este no es tiempo de llamarnos al silencio. Dios nos ha bendecido. Ese domingo, hermanos, tuvimos como 30 personas que vinieron por primera vez con nosotros. Ellos de algún modo todos escucharon algo de la palabra. Ahí tenemos campo para trabajar, de ir, de animarles, motivarles, traerles el próximo domingo aquí. Amén. Aquello fue un día de campo, lo hemos disfrutado. Usted hay que venir a disfrutar del manjar de la palabra de Dios, del banquete celestial que la Biblia cada día nos da aquí. Hay mucho trabajo para hacer, hay un mundo perdido que tenemos que alcanzar con el mensaje del Evangelio. Tenemos que decirles lo que les espera si no entran al reino de Dios. Tenemos que decir que vengan al arrepentimiento y crean en el Evangelio y Dios les hablará con vida eterna. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Amén.